Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a todos al coloquio virtual de Ciencias de la Computación. Muchas gracias, maestro Guillermo, por estar aquí con nosotros y compartir sus experiencias. Y bueno, hoy vamos a tener la plática de aprovechamiento de datos geoespaciales en diferentes ámbitos. Y bueno, pues tengo el honor de presentarles a ustedes al maestro Guillermo. Ay, Dios mío. Martínez, perdón, quien cursó la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y se tituló a través de una tesis que evaluó el cambio de uso de suelo en zonas cafetaleras mediante imágenes de satélite. Hizo especialidad y maestría en geomática en Centro Geo, en donde pues hizo un trabajo sobre la transferencia de modelos geoespaciales entre individuos. Se ha desempeñado en la consultoría particular y con proyectos sobre ubicación de negocios, detección de invasiones y similares. Ha sido subdirector de geomática en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, analista de patentes en Panamérica de Patentes y Marcas. Y bueno, actualmente se desempeña como investigador asociado en el área de servicios de información y comunicación geoespacial del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. Bienvenido, maestro. Y lo dejamos con la plática aprovechamiento de datos geoespaciales en diferentes ámbitos. Bienvenido. Muchas gracias. También quiero agradecer a Codec y a Limas esta invitación. Me gustaría que si existe cualquier duda durante la plática, si hay la oportunidad, me interrumpan para resolver en el momento. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Presente. Ahí está a la vista de todos, ¿verdad? Sí, todo bien. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente. Me presento, soy Guillermo Martínez. Me dedico a la geomática como tal. Y me invitaron para compartirles un poco lo que es el aprovechamiento de datos geoespaciales dentro de este contexto de la ciencia de datos. Y bueno, para empezar, quisiera dar algunas aclaraciones. La primera es que si se me escapa alguna opinión es meramente a título personal. No representa ni a Centro Geo ni a ninguno de los lugares donde he laborado. Por otro lado, son muchos los conceptos que voy a manejar, entonces la mayoría están simplificados. Guillermo, estás en mute, te pusiste en mute. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Sí. pero se fue tu pantalla ahora. Listo. Ahí estamos. Sí. Perfecto, mil disculpas. Entonces, repito, muchas gracias a Codec y a Limas por esta invitación. Me encargaron platicar con ustedes sobre el manejo de datos geoespaciales en este contexto del interesante coloquio sobre ciencia de datos. Y bueno, les comentaba que algunos avisos que considero importantes es el primero que si se me llega a escapar alguna opinión es meramente a nivel personal, no representa ni a Centro Geo donde laboro, ni a ninguno de los lugares donde he laborado. Y también que voy a manejar muchos conceptos y la mayoría van a ser muy simplificados, muy aterrizados. Entonces es probable que en algún texto o alguna persona más avesada encuentre algún otro tipo de definiciones o encuentre algún tipo de otra forma de contextualizarlo. Repito, son conceptos que estoy manejando de manera simplificada. Muchas cosas se me van a quedar en el tintero. Cuando estuve discriminando el contenido, muchas cosas se quedan en el tintero. Pero por unas módicas chelas podemos profundizar en lo que gusten. Y obviamente voy a hablar más de lo que he trabajado, pero el tema es amplísimo. Y bueno, en cualquier momento podemos profundizar en cualquier cosa. Dicho lo anterior,
Me voy a pasar a la siguiente y nada más para ir manejando cuestiones, eh, o bueno, ir poniendo el piso parejo. La primera que quiero como platicar o como poner sobre la mesa es el concepto de dato, que me imagino que cualquiera de los participantes, y especialmente si están interesados en el tema de la ciencia de datos, sabrán mucho más definiciones más amplias, más claras, por gente más estudiada, etcétera. Pero aquí la tangente más cómoda o la puerta de salida más decente es la Real Academia de la Lengua Española, que es el idioma que todos hablamos, con el que nos comunicamos, el que tenemos en común. Y bueno, la primera es que dato viene de latín datum, que es lo que se da. Y yo creo que para el tema y para mis futuras láminas y los conceptos que voy a manejar es la definición con la que yo me siento más cómodo. Y es lo que se da porque es precisamente esa descripción de algún fenómeno o esa magnitud y ese concepto al que pertenecen diferentes, ese atributo al que pertenecen diferentes cosas, ¿no? También dice, bueno, es la información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para decir las consecuencias derivadas de un hecho. O sea, seguimos sobre el tema descriptivo y también voy a manejar mucho este concepto del testimonio o este concepto de esa descripción de cualquier cosa, ¿no? La siguiente, y como verán, estuve, y van a ver en el transcurso de la presentación, me gusta más comunicarme a partir del lenguaje visual que del lenguaje escrito. Entonces, lo siguiente fue, para el concepto de espacio o de espacial, buscar la ilustración. Y si ustedes buscan en Google el concepto de espacio, esto es lo que nos arroja. El espacio más famoso definitivamente es el espacio exterior. Incluso cuando uno dice que se dedica al análisis espacial, de inmediato lo mandan al Instituto de Astronomía. Y afortunadamente, cuando me han pedido cartas astrales y demás, tengo un amigo astrónomo al que le puedo mandar a esta gente para que les haga sus cartas astrales. Y así comparto el calambre al hígado, ¿no? Y bueno, también interesante, cuando uno en vez de espacial busca espacio, pues tenemos una historia similar, ¿no? Definitivamente el espacio más famoso es el exterior. Y bueno, voy a regresar a la Real Academia para el concepto de espacial, perteneciente al espacio. Entonces espacio, que viene de spatium. El espacio es esa extensión que contiene toda la materia existente o parte de espacio ocupada por cada objeto material. Aquí es curioso que espacio es un concepto tan claro y que todos tenemos tan asumido y tan definido, pero es difícil de describir. Todos lo entendemos, pero es difícil ponerle palabras, ponerle conceptos, al grado que la mismísima Real Academia eh, tuvo que usar el propio concepto de espacio en la definición de sí mismo. Viene el espacio más famoso, que es el espacio exterior. Viene la capacidad de un terreno o lugar, la distancia entre dos cuerpos, la separación entre líneas o palabras en un texto impreso, eh, nuestra barra espaciadora, por ejemplo, y el transcurso de tiempo entre dos sucesos, entre otras muchas definiciones, vienen como 15, ¿no? Aquí la que más me gusta y sobre la que voy a trabajar es esta extensión que contiene todo el espacio como ese gran contenedor, como ese gran topper, vaso, plato, tazón, en la que todo está. Y yo creo que la forma más fácil de ponerle concepto o de ponerle palabras es esa separación entre elementos, ¿no? Entonces, la forma más fácil de expresar a qué espacio me voy a referir es con esta ilustración, el plano cartesiano, el espacio euclidiano, etcétera, etcétera. Y bueno, es el espacio del que vamos a hablar. Y bueno, la plática es de datos geoespaciales. Entonces vamos a agregarle el concepto geo, ¿no? Tierra, básicamente los datos geoespaciales a los que me voy a referir es en este concepto o los datos que están compuestos con esta característica del XYZ,
y, y concretamente referidos a la Tierra. Y si lo queremos explorar o lo queremos saber un poco, ya y hay mucha ubicación en el XYZ que se da fuera de lo que conocemos como, o fuera del terreno que tenemos más dominado, que es la Tierra. Pero bueno, en primer lugar, no se usan coordenadas esféricas porque está fuera de la esfera, pero sí nos lleva a una ubicación dentro de este plano cartesiano y que permite precisamente esa, como lo mencionaba, ¿no? Esa localización, ese saber dónde estás dentro de este gran topper, ¿no? De esta gran separación. Y voy a empezar con un ejemplo de una ubicación de un dato geoespacial de una entidad geográfica. A los que les gusta el béisbol, este es el Estadio de Monterrey, también conocido como el Palacio Sultán. Y bueno, ahí arriba a la izquierda están las coordenadas como todas las conocemos, ¿no? Las coordenadas en el geoide, en la esfera, grados, minutos y segundos decimales en este caso, latitud y longitud, ¿no? Y ese es, digamos que la ubicación precisa bueno, precisa muy entrecomillado, ¿no? Estamos hablando de un parque de béisbol. Aquí la primera característica es que, como vamos a ver después, los puntos tienen ciertas características, pero obviamente las coordenadas, y si queremos ser muy precisos, corresponden a un lugar dentro del lugar que estamos ubicando. En este caso, si quieren ser muy exquisitos, es la coordenada, o bueno, el dato que me da Google Earth de la coordenada en el montículo de picheo, ¿no? Abajo de la coordenada en grados, minutos y segundos, tenemos la coordenada en metros. ¿Por qué? Porque en espacios más reducidos o en ámbitos de trabajo más reducidos, es mucho más preciso y es mucho mejor trabajar con estas coordenadas que son unidades territoriales de Mercator, que son en metros, precisamente por lo que les comentaba. Estamos hablando de una esfera, las coordenadas se dan en grados, en minutos y segundos, y ustedes imagínense en la magnitud de una esfera como es la Tierra, y la precisión o la asertividad que tienes para ubicar un punto no es tan precisa como en metros, ¿no? Y aquí estamos llevándolo a centímetros, porque son dos decimales, ¿no? Y abajo lo que dice UTM-14R es la zona, porque el globo está dividido en gajos, ¿no? Esta es, digamos, la ubicación, la que sería la ubicación formal o la ubicación precisa. Obviamente, si a alguien le digo que la dirección de mi casa es 25 grados 43 minutos y 4 segundos, y etcétera, pues muchas gracias, ¿no? No sé ni cómo llegar, a menos que le meta la coordenada al GPS, pero eso no es práctico. Entonces, por eso a la derecha tenemos la manera de localización que manejamos más comúnmente, que es calle, número, colonia, etcétera. En este caso, Manuel Barragán sin número, pero bueno. En la colonia Regina, en San Nicolás, el municipio San Nicolás de los Garza, con ese código postal en la ciudad de Monterrey, es de los casos en México que la ciudad es más grande que el municipio, y en el estado de Nuevo León. Aquí podemos ver distintos niveles de localización. Al lado izquierdo regresamos y vemos que también tenemos la altitud, 522 metros sobre el nivel medio del mar. Todas son características de localización, incluso si les dieran nada más la latitud o la longitud. Todas son características de localización. Obviamente, conforme las vamos combinando, la precisión o la asertividad va aumentando. Si yo les dijera el Palacio Sultán está en Monterrey, es suficiente. O sea, bueno, ya saben a dónde dirigirse, pero con un margen de error del tamaño de la ciudad. Si les digo está en tal código postal, pues se reduce el margen de error, pero bueno, estamos en una zona muy grande. Si combinamos todos, y ya sea la latitud, longitud o las dos coordenadas o calle, número, etcétera, etcétera, vamos llegando a la localización del lugar y sobre todo, la primera característica aquí es que calle, número, colonia no son como tal la localización, sino son las referencias que podemos usar para localizar X o Y ubicación. Incluso yo escogí este ejemplo porque tiene un nombre formal. Es el Estadio de Béisbol Monterrey, pero es
nacional e internacionalmente conocido como el Palacio Sultán, ¿no? Entonces yo les digo, nos vemos en el Estadio de Béisbol Monterrey o nos vemos en el Palacio Sultán, sabemos de una ubicación, estamos teniendo una referencia espacial, aunque no es formalmente ni la coordenada, ni la dirección, etcétera, ¿no? ¿Por qué me estoy entreteniendo en esto? Porque son datos geoespaciales con los que vamos a trabajar. Al final, siempre el dato geoespacial se va a referir a una ubicación, a un dónde. Entonces, es interesante o es importante aquí resaltar este punto y especialmente que no siempre un dato geoespacial va a ser latitud-longitud ni una coordenada y es con lo que vamos a vivir para analizar, ¿no? La siguiente es llegar a un pensamiento espacial, lo cual es importante. Todo sucede en esta distancia entre elementos, en este gran contenedor. Y vamos, es importante hacer como ese ajuste o esa vuelta de tuerca en la cabeza para que podamos ver patrones o podamos empezar este análisis, ¿no? Y la primera es precisamente cómo son los patrones. Ese es un pantallazo de Google Earth del centro de Puebla, que podemos ver que es una ciudad típica colonial, una traza cuadriculada, pero quienes conozcan la ciudad, bueno, aquí me traicionó un poco la ilustración, pero tendrán disponible la presentación y si se acercan un poco, o quien la conozca, las calles están numeradas. A partir de 5 de Mayo y Reforma, que son lo que sería la calle 1 o inicio par, y porque son como el origen, digamos que la esquina de 5 de Mayo y Reforma es el origen, y las calles van numeradas. Cuando uno llega la primera vez a la ciudad, que no se fija mucho, va viendo las numeraciones, pero de repente son pares, nones, pero me doy vuelta en la esquina y la numeración parece que se repite, etcétera, etcétera. Tampoco es ciencia nuclear el entender el patrón. En la dirección este-oeste van para un lado los pares, para el otro lado los nones, y en la dirección norte-sur van para un lado los pares y para el otro lado los nones. Y también para que estemos un poco despistados, nos ayuda un poco, si tienen la curiosidad o si les sirve de algo, saber para dónde está el norte, para dónde está el sur, etcétera, ¿no? Y este es un patrón que sigue y que cuando uno lo entiende es bastante fácil de ubicarse, porque si te dicen que está en la esquina de 10 oriente con 2 norte, uno sabe ya perfectamente para dónde es. Si yo les digo que está en la esquina de Saltillo y Parral en la Condesa, pues no hay una lógica, no es que yo sepa si me voy por aquí encontraré Saltillo. Entonces, este tipo de distribución, una distribución bastante hábil, y como les mencionaba, sigue un patrón, permite para ilustrar dos tipos de patrones, tanto la cuadrícula de la ciudad como la numeración. Otra forma de pensamiento espacial o para ubicar elementos son las distribuciones. Cada quien esté en un lugar, esa no necesita mucho esfuerzo para comentarla. Cada elemento está en un lugar por alguna razón. Obviamente aquí los conceptos se van a ir entrelazando, va a parecer que se van encimando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comportamientos dentro del territorio, ¿no? Dentro de ese gran integrador. El siguiente ejemplo que podemos ver aquí son las influencias. Y yo creo que uno de los ejemplos más claros es un oasis en el desierto. Y tenemos aquí un cuerpo de agua y en medio de la aridez, en medio de esa esterilidad que parecen los kilómetros y kilómetros de arena y donde no hay nada, hay un poquito de agua y pum, hay vida. Y simplemente por la presencia de agua y podemos ver ese cambio en el paisaje de ver dunas y de ver arena y de ver todo eso. Incluso tenemos ahí casas y tenemos un asentamiento nada más por la presencia de agua. Entonces, ese elemento, la sola presencia de ese elemento, genera un cinturón de influencia y es una característica también del territorio importante, porque un punto va a generar pues sí, va a influir en los demás elementos. Hay la que le llaman la primera ley de la geografía, que obviamente es, si no me equivoco, la ley de Tobler o algo así, y es que todo tiene que ver con todo, pero el que está más cerca, más. Y aquí se puede entender muy bien con esta cuestión de en pleno desierto con un poquito de agua, bueno, un poquito me refiero comparado con el desierto, y pum, tienes hasta un asentamiento, ¿no? Y otro concepto son las
coocurrencias. ¿Qué es esto? Es cuando entidades o fenómenos geográficos o fenómenos espaciales suceden coordinadamente, suceden al mismo tiempo en un espacio. Y en este caso lo estoy ilustrando con eh, presencia de agua estancada, presencia de agua que no es corriente y la aparición de ciertos síntomas. Es dengue. Y aquí sabemos, y ya después podemos entender que la presencia de agua estancada atrae cierto mosquito que es eh, portador de otro bicho a su vez, y que cuando nos pica nos provoca estos síntomas que es el dengue. Entonces, al final del día, nos lleva a un razonamiento y nos lleva a una conclusión el entender que están ocurriendo o el ver que están ocurriendo distintos sucesos o distintas cosas en un mismo lugar. Esto lo voy a profundizar un poquito más con el siguiente ejemplo y bueno, vamos a hablar un poco de Jon Snow, pero desgraciadamente para los fanáticos de Game of Thrones no es este Jon Snow del que voy a hablar, sino de este, que también es conocido como el padre de los Sig o el padre de la epidemiología, y es un médico que allá en 1850 y lo que gusten, en Londres, que pasaban por una epidemia de cólera bastante fuerte y bastante ruda, entonces a nuestro buen John se le prende el foco. Y bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo podemos abordar? Obviamente, y no ahorita hablar de epidemias y demás, no es jerga o es lenguaje que todos estamos manejando comúnmente, pero igual, ahí tenían una serie de defunciones, estaban sucediendo a diestra y siniestra, y lo primero para atacar un problema es entender qué está pasando, ¿no? Entonces, lo que a Jon Snow se le ocurre es mapear en un plano de la ciudad los casos de cólera. Y seguramente, digo, la historia es muy romántica y te dice que se le prendió el foco y se le ocurrió poner las bombas de agua donde se abastecía la gente. Y por mera ley de las probabilidades, no creo que haya sido su primer intento, pero bueno, la historia es muy romántica y dice que por alguna iluminación divina puso las bombas de agua, las mapeó y encontró un patrón. Si ustedes se acercan o alcanzan a ver la ilustración que les puse, las X son las bombas de agua y los puntos son las casas o los registros de gente que había fallecido por cólera. Y encontró que había una bomba en particular, si ustedes se fijan, está ahí al centro en Broad Street, y alrededor había muchos casos de defunciones por cólera. Sabemos que el vibrio cólera es un virus que o bueno, una de las prácticas para prevenirlo o para evitar que cualquier cosa suceda es mm, simple y llanamente hervir el agua. Se contagia por el agua, viaja por el agua que se consume, el agua potable. Entonces ubicaron la toma que estaba causando este problema o que estaba infectada y la aislaron, la cancelaron y bueno, empezaron a ver que la incidencia de muertes bajaba. Se le podía atribuir la causa a esta toma de agua. Entonces, es el primer caso que se tiene registrado de un sistema de información geográfica como tal y de una respuesta espacial a un problema que estaba sucediendo, ¿no? Incluso si alguien tiene la oportunidad de ir a Londres, en esta ubicación hay una toma de agua de bronce, una estatua, o bueno, una escultura de una toma de agua en honor a Jon Snow. Y entrando un poquito más en materia, ¿qué son? Todos manejamos mapas al final del día, desde la guía Roji, lo que nos dibujan para llegar a casa de un amigo, Google Earth. O sea, son del uso común y pocas veces nos detenemos a analizar los elementos que lo componen o las características que estos llegan a tener. Estas se conocen formalmente en la literatura como entidades geográficas, que al final del día es una ubicación y un atributo. Aquí hay algo y lo que hay es tal.
Entonces voy a empezar con el punto, el más sencillo, aparte curiosamente se busca un punto en el diccionario, al ser una mera impresión y tiene una definición kilométrica. El punto, en primer lugar, es adimensional. No es una mera ubicación, pero ya saben, conforme vaya incrementando la precisión de nuestro instrumento y le vamos agregando números decimales como pi, que es eterno, igual aquí, la precisión puede llegar a ser eterna. Muchas veces la reducimos a 2 decimales, pero como tal es una mera ubicación en el espacio, no tiene un tamaño, no tiene una dimensión. Cuando lo ponemos en el mapa, pues tiene el tamaño del instrumento que imprimió. Tiene esa mínima marca, pero no tiene un tamaño formalmente. Perdón, y en este caso lo estoy ilustrando como, no sé por qué tengo ganas de ir a Tulum, ya estoy harto del encierro, pero es precisamente eso, ¿no? Es esa ubicación. Y obviamente Tulum tiene un tamaño, es un polígono, etcétera, etcétera, pero si nosotros lo buscamos en Google Earth, nos va a dar una ubicación, es un punto. La siguiente es la línea. La línea se distribuye en una sola dimensión. Como algo nos enseñaron en las clases de geometría, es la distancia, es la mínima distancia entre dos puntos. Al final del día, una línea, como lo podemos ver en la ilustración de abajo, es un segmento que está uniendo dos vértices. El, el elemento que más comúnmente vemos con una línea en un mapa, pues son las calles o las carreteras. Y sí, la línea nos dice que esta es la carretera Saltillo-Monterrey, Mérida-Tulum, Mérida-Tulum, Mérida-Cancún, etcétera, etcétera, ¿no? Lo curioso es que solo se distribuye en una dimensión. No tiene un tamaño, evidentemente no tiene un volumen. Si quieren ser muy exquisitos, tendrá el volumen de la cantidad de tinta que está sobre el papel, pero formalmente una línea no tiene más que el tamaño que le da el estar entre dos puntos. Su propio grosor no tiene nada que ver, solo es de una dimensión. La siguiente son los polígonos que se distribuyen en dos dimensiones, que es cuando las líneas cierran una figura geométrica. Entonces esto sí ya tiene un largo y un ancho. Es un dibujo en el papel que ya tiene un tamaño ya en el XY, en este plano cartesiano. Y aquí lo estoy ilustrando con el dibujo de un cuerpo de agua, igual sobre el mismo Google Earth. Pero bueno, imagínenlo sobre poblaciones o imagínenlo sobre el tamaño de este campo de cultivo, etcétera, etcétera. Y la siguiente, que son las superficies, que es ya en 3 dimensiones, esto tiene que ver, obviamente, por ejemplo, un plano en papel o una carta de INEGI, pues todavía no tenemos hologramas ni la tecnología para hacerlo tridimensional, pero es cuando en la representación, esta tercera dimensión, que evidentemente sería el eje Z, tiene un contexto. No es que tenga un atributo, sino tiene un contexto. Por eso se le conoce como superficie y está relacionado con los demás. La forma como más accesible de conceptualizarlo o de asumirlo es con las altitudes. Aquí podemos ver un ejemplo con una serie imaginemos una montañita que tiene una altura, evidentemente, y ahí podemos ver cómo lo que estamos representando está encimado o tiene una relación, que es precisamente este tamaño con los demás polígonos que estamos viendo. Entonces, digamos que son las formas de representar los elementos en el territorio. Lo importante aquí es que estoy hablando de datos geoespaciales y nos lleva mucho a pensar en tecnología. Cuando uno empieza a ver la literatura por ejemplo, cuando lo empiezas a estudiar, de inmediato piensas en computadoras, piensas en GPS, piensas en tecnología, pero al final del día todo esto tiene un razonamiento lógico atrás. Y por muchos años se hizo geografía con tecnología que hoy no conocemos, o más bien que ya no manejamos. Humboldt viajó sin un GPS como tal, sino con astrolabio, cartas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante aquí entender un poquito cómo estructuramos los datos
Porque también es evidente que una computadora o hasta una calculadora es mucho más cómodo que el lápiz y papel para hacer análisis, operaciones, exploraciones, etcétera, ¿no? Entonces, algo interesante aquí es el hacer la lagartija mental o dar esa vuelta de tuerca de algo que podríamos considerar tan trivial como una figura geométrica, como un polígono, cómo está construido topológicamente para su manejo o su estudio. Recordemos que un punto es una ubicación en el espacio, entonces tiene, como podemos ver abajo, una disculpa, este me lo fusilé de un libro, no lo traduje, pero como podemos ver abajo, todos los nodos tienen una coordenada X y una coordenada Y, X, o sea, no, o sea, unas coordenadas arbitrarias dentro de un plano cartesiano, ¿no? Entonces, todos los puntos del 1 al 7 para este dibujo tienen estas ubicaciones. Cuando unimos esos puntos, esa liga o esa unión que vemos numerada en la tabla de arriba, del 1 al 10, realmente ese atributo se compone, o los elementos que lo forman son los puntos o los nodos que unen. Entonces ahí podemos ver que la liga 5 lo que hace es unir el punto 3 con el punto, perdón, las últimas dos columnas son los nodos que unen. Entonces, la línea 5 une el nodo 4 y el nodo 2. Y tiene a la derecha el polígono 3 y a la izquierda el polígono 2. Insisto, cuando nosotros vemos un dibujo, un polígono en el papel, no nos detenemos a pensar estas cosas, pero realmente para el análisis, toda esta información, por ejemplo, cuando nosotros metemos una dirección en Waze y nos dice la manera de llegar, y aparte con el adorno de la ruta con menos tráfico, la operación que está haciendo atrás para darnos una ruta es precisamente este análisis de líneas, de puntos, que aparte la línea tiene cargado un atributo de poco tráfico, mucho tráfico, y aparte tiene un sentido porque precisamente al descomponer en estos elementos, la línea puede tener el atributo de que el sentido de esa calle es del nodo 2 al nodo 4 o del nodo 4 al nodo 2, y así poder construir una ruta o una lógica, un trayecto y de una manera coherente. Porque si recordemos que la distancia más corta, que es recordemos que la distancia más corta, que es unir dos puntos, pues bueno, nos llevaría volando de aquí a cualquier lado cuando realmente nos tenemos que ir por las calles, ¿no? Entonces, tiene que tomar la información que tiene cargado el atributo que es la línea, ¿no? Otra manera de representar el territorio o como tal, de modelar el terreno, estamos hablando del modelar precisamente lo que está antes, no los en la hoja, la sábana, el terreno como tal, es dividirlo en cuadritos, curiosamente, y aquí es la representación digital en píxeles. Comúnmente es una matriz de datos, son píxeles, que recordemos, o bueno, si conocen el concepto, píxeles, picture element. O sea, al final del día, la computadora, la pantalla, las fotos que tomamos con el celular, con la cámara, está dividida en cuadritos. Son elementos que para cuestiones digitales tienen un valor. Y vemos en la tabla bueno, en la ilustración de arriba, que nuestra malla o nuestra matriz va teniendo distintos valores dependiendo del punto en el que está. Esto podemos pensarlo en cantidad de luz, o podemos pensarlo en atributos de vegetación, o podemos pensarlo en valor comercial de las casas en X o Y lugar, etcétera, etcétera. Y en este ejemplo que les estoy poniendo, el primer proceso es agrupar. Aquí podemos ver que los valores del 1 al 3
corresponden a la clasificación A. Los valores del 4 al 7 corresponden a la clasificación B. Y los valores del 8 al 10 corresponden a la clasificación C. Entonces, podemos hacer esta reclasificación o esta asignación de atributos en vez de 8 categorías, ya nada más 3. Y por lo tanto, ya podemos convertir nuestra matriz de una cantidad de columnas por filas en 3 categorías, en 3 poligonitos, el A, el B y el C. Esto que a nivel, ya cuando uno lo descubre, cuando uno ve dónde está el conejo que saca el mago del sombrero, pues parece muy lógico, pero antes de, o bueno, tan siquiera en lo personal, antes de apropiarme de este concepto, sí me costaba un poco de trabajo el visualizar cómo funcionaba una imagen de satélite o una cobertura del terreno o, o cualquier cosa, ¿no? Abajo tenemos un ejemplo de cómo se representan características del terreno con estos elementos. A la izquierda tenemos un mapa de altitudes y cuando vemos un modelo tridimensional, el volcán, la cañada, etcétera, etcétera, es una representación muy bonita de información que está contenida en líneas, que son las que se conocen como curvas de nivel. Una curva de nivel es sobre una línea, la altitud que tiene sobre el terreno, todo a lo largo de esa misma línea va teniendo la misma altitud. En esta ilustración se alcanza a ver con las líneas en tono azul. Cuando se hace la interpolación o se hace la operación matemática de encontrar los valores que estarían entre dos líneas, entre dos curvas de nivel, se va sacando con el tamaño deseado, con la precisión deseada, el píxel se pone del tamaño que uno quiera y se encuentran la elevación que hay en esa zona, que es lo que estamos viendo nosotros en colores. Por eso vemos que va desde como un verde agua muy clarito hasta el blanco, ¿no? Que es aparte como una convención, ¿no? El blanco nos recuerda a la nieve, que está hasta arriba de los volcanes, entonces esa es la parte más alta, y las partes más bajas se van viendo como la arena del mar, ¿no? Es meramente una convención, ustedes le pueden poner un modelo lo que quieran. En el centro tenemos una imagen de satélite, es una ilustración de las imágenes que regala la NASA, que tiene hasta 7 bandas o más de 7 bandas, y es una combinación, no voy a profundizar mucho ahorita, el concepto de bandas, que al final del día es a grandes rasgos en un espectro de luz la cantidad de información que tiene un elemento en el terreno. Entonces, hay satélites que nos dicen nada más, por ejemplo, en el azul, lo que viene en el terreno, cuánto azul tiene, cuánto rojo tiene, cuánto verde tiene, o cuánto infrarrojo tiene. Hay satélites que tienen más capacidad, entonces en vez de decirnos en 4 colores, o llamémosle al infrarrojo un color, nos lo dicen 7 o nos lo puede decir en muchas más, ¿no? Y aquí lo único que es el mismo terreno, que al final del día es la cantidad de luz en cada cuadrito, como lo podemos ver en la tabla de arriba. Entonces, en el terreno, si nosotros lo visualizamos en cómo se maneja la pantalla de nuestra computadora o donde lo estén viendo, no sé si todos conocen el cable o la entrada RGB de su tele, que al final del día el acrónimo RGB significa Red, Green, Blue, que es el cañón verde, perdón, el cañón rojo, el cañón verde y el cañón azul. Entonces, si nosotros en esos cañones ponemos diferentes bandas o diferente información del satélite, nos construye una visualización diferente. La más famosa es la del centro, que se conoce como falso color, que esa es muy útil para ver temas de vegetación. La vegetación más fuerte, lo que nosotros veríamos a ojo humano como un verde vigoroso, aquí resalta como un rojo brillante, irónicamente el verde es rojo, porque por cuestiones de metabolismo y demás, en la banda roja y sobre todo en la banda infrarroja, que es el calor, una vegetación vigorosa que hace fotosíntesis bien, que lleva sus procesos fisiológicos bien, genera calor. Entonces por eso se ve en un rojo brillante. Y otro uso muy,
muy común de la información en cuadritos o la información en píxeles son los mapas de vegetación. O sea, al final del día, nosotros vamos viendo por el territorio, ya sea que lo hagamos caminando, lo hagamos con imágenes de satélite, lo hagamos como quieran, podemos ir viendo por unidades del territorio de X tamaño, donde hay bosque, donde hay agricultura, donde hay cuerpos de agua, donde hay asentamientos humanos, etcétera, etcétera. Y lo podemos representar como un polígono grande, como arriba el de hasta la derecha, un elemento grande, por ejemplo, el polígono que dice A, todo lo que está dentro de esa figura tiene el atributo A, o lo podemos ver como el del centro, con una reclasificación, o lo podemos ver con los datos originales, que es el de esta a la izquierda. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros, mientras más granular tengamos la información, va a ser más fácil y más preciso el análisis que hagamos. Cuando tenemos polígonos grandes, los análisis no son tan sencillos. Es mucho más fácil de visualizar, pero es más difícil de operar matemáticamente y es más difícil de hacer empatar con las distintas, con los distintos elementos. Mientras tengamos el dato más granular, lo podemos hacer operar con otros más fácil, lo podemos hacer interactuar mucho más fácil. Para un poquito más ágil, las imágenes de satélite o mucha información está en estas matrices que se conocen como raster. Y en primer lugar, raster o grid, gradícula, pero raster es el más común. Y se conoce o se maneja que es una matriz de datos. Ahora, la ventaja de que sea una matriz de datos es que al final del día son números. Y los números llevan en automático a las matemáticas y entonces se pueden hacer operaciones que nos den información. Ahora, la primera cuestión que es importante resaltar, y me sucedió con un profesor, no voy a quemar gente, pero algún profesor que no era del tema le comentaron que nos iban a dar la materia de imágenes de satélite y que son matrices, entonces el matemático pues nos empezó a enseñar operaciones matriciales, que bueno, en la suma no hay tanto problema porque es el valor en su posición, pero por ejemplo la multiplicación, que es filas por columnas, etcétera, yo creo que cualquiera me puede dar aquí la vuelta, y ahí es donde ya empiezan a haber problemas, porque una multiplicación matricial no opera con un raster o con información espacial. Entonces, más bien el comportamiento de estas matrices, pero vamos a llamarles matrices únicamente como apodo, es todas las operaciones que les hagamos aplican a la posición. Si yo voy a multiplicar unas matrices, voy a multiplicar el valor en cada una de ellas de acuerdo a su posición, como lo podemos ver en la de abajo. Esquina superior izquierda, 2 por 1, 2. Esquina inferior derecha, 3 por menos 1, menos 3. Así es el comportamiento de los elementos raster. Y bueno, un ejemplo de esta información es que ustedes imagínense que estamos poniendo en un raster para hacer el análisis la altitud del terreno en X o Y lugar. Y vamos a tener aquí, vamos a analizar el píxel del centro. Aparte, una ventaja es que podemos ir moviendo ventanitas e ir analizando cada uno de los píxeles con su vecindad, que son de los comportamientos que les había platicado hace rato. Entonces, en este caso, vamos a ver que el 9 tiene una altitud menor que 3 de sus vecinos y que están resaltados en gris. Entonces, imaginemos que estamos hablando de flujos de agua o de un comportamiento similar donde la gravedad tenga que ver, y podemos ver que el píxel que estamos analizando, que es el del centro, va a atraer los elementos de los píxeles en gris por mera gravedad, está más abajo que los otros. Cuando analicemos, por ejemplo, el píxel 3, vamos a ver que todo va para allá porque es el que tiene menor altitud. Entonces es así como podemos ver comportamiento de escorrentías, predecir inundaciones, ver por dónde pasa el río, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo se obtiene la información? La primera es acabarse las botas y salir a campo, ¿no? Y que puede ser con una brújula, con un cuaderno y una pluma, con GPS,
con X o Y cosa, pero la más tradicional es salir y tomar información, la cual es muy valiosa y la información de campo es bien importante, pero tiene desventajas como operatividad logística, costos, riesgos, etcétera, etcétera. Otra forma de obtener información es la percepción remota, que como el concepto lo dice, cuando se descompone, es saber lo que está en algún lugar sin estar en contacto directo con esta cuestión. Entonces, no voy a profundizar mucho, pero hay fuentes de información activas y pasivas. La activa, que es la de la izquierda, emite y recibe su propia señal, que es como, por ejemplo, el radar. El radar manda una onda y recibe el retorno, o el LIDAR, que manda, en vez de una onda, manda un punto láser y tiene los retornos. Y con esa información se va construyendo un, una imagen o una caracterización del territorio, como los murciélagos, que pueden saber cómo es una cueva donde no hay ni gota de luz, nada más con el puro sonido y cómo van interpretando lo que hay. Este tiene la gran ventaja, y como lo pueden ver en la ilustración de la izquierda, que las nubes, cuando se usa un radar desde los satélites, las nubes le valen gorro, le son totalmente invisibles. A diferencia de los que vemos a la derecha, que son los sensores pasivos, que no emiten su energía, solo reciben y generalmente trabajan con la luz del sol. El ejemplo más práctico es una cámara fotográfica. Si queremos sacar una foto en la noche, tenemos que usar flash o una larga exposición, etcétera, etcétera. Y las fuentes más comunes de esta información o de estos, de esta, los usos, la tecnología más común para este tipo de información son las imágenes satelitales o son la fotografía aérea, que puede ser en aviones o en drones, que es últimamente la más común. Y bueno, algunas aplicaciones, porque es aquí donde les digo que se me estaba yendo las cabras al monte con la cantidad de aplicaciones que pueden haber de esta información. Y la primera son como tal, formalmente, los sistemas de información geográfica. Aquí hay incluso debate todavía en la comunidad de cómo se define un sistema de información geográfica. No voy a profundizar mucho, pero hay quien te dice que es nada más un software computacional, le van agregando características, le van agregando características, y la definición más amplia es una interacción entre datos, tecnología para procesarlos, ya sea en hardware o software, y la gente que lo alimenta o que lo consulta o que lo opera, que son los recursos humanos, o hay libros que dicen el humanware, y formalmente los procesos que se dan tanto entre datos como entre gente. Y aquí me voy a explicar, porque un sistema de información geográfica permite integrar información sobre el territorio, pero de varias características, como podemos ver a la derecha, que puede ser desde el uso de suelo, aquí es ciudad, aquí es bosque, aquí es agricultura, la topografía, aquí corre un cuerpo de agua, aquí hay una montaña, aquí está plano, el catastro, esto es de uso agrícola, esto es de uso habitacional, le pertenece a fulano, le pertenece a sutano, está dividido así, o la red vial, ¿no? Calle, avenida, eje vial, etcétera, etcétera. Todo esto y bueno, y ahora imagínense de esas capas, infinidad. Todo eso se va mezclando. Incluso por eso utilicé la imagen del centro, porque podemos usar mapas, podemos usar talleres participativos con la gente que te describa la vegetación que hay en tal o cual lado. Y usas herramientas de combinación, usas softwares, incluso usas líneas legales de tenencia de la tierra, de propiedad, etcétera, etcétera, nubes de puntos, grandes bases de datos o pequeñas bases de datos, etcétera. Y todo eso se mezcla en este SIG y permite a usuarios o permite a tomadores de decisión conocer información, hacer operaciones, no solo conocer el dato, sino convertirlo en información, convertirlo en conocimiento, etcétera. Permite la interacción entre esta información. Algo importante, y por qué puse la ilustración de abajo a la izquierda. En un sistema de información geográfica o incluso en algunos que ya se les llama sistema de información territorial, y aquí me voy a sentir goleador de los Pumas y voy a meter mi gol porque es
en lo que me dedico actualmente dentro de CentroGeo, dentro del grupo en el que trabajo, que es hacer herramientas de comunicación del dato espacial. Es la manera en la que el modelo, como yo veo el territorio, como lo ve un investigador, o como lo ve un agricultor, o como lo ve un ganadero, o como lo ve un político, o un planeador territorial, etcétera, ese modelo que cada quien tenemos del territorio, ¿cómo lo vuelvo accesible? ¿Cómo permito que los demás lo conozcan? Entonces, usamos la tecnología como una herramienta, pero al final del día es cómo podemos comunicar información del territorio y ponerlo disponible, ponerlo en la mesa, y entonces ya podemos meter conceptos como estrategias de planeación, políticas públicas, estrategias territoriales, razonamientos, etcétera, ¿no? Otro uso interesante de los datos geoespaciales es el catastro, que muchos lo conocemos como ese villano que dice cuánto tenemos que pagar de impuesto predial, cuando realmente el catastro, y hasta en su etimología, se refiere a una lista o se refiere a un registro de lo que hay en el territorio, en este caso a nivel inmobiliario. Y el corazón de un catastro, y un catastro bien llevado, y es muy útil para la toma de decisiones, tiene en su núcleo, tiene en su corazón un padrón catastral, que lo único que describe es frente, profundidad, características, o sea, es una base de datos, pero como podemos ver, construida de varios elementos. Y la salida del padrón catastral, o como le llamaba algún jefe que tuve, el acta de nacimiento de un predio, es la ficha catastral, que es nada más la lectura de los datos que hay para un predio en este padrón catastral. Otra función interesante del catastro es la evaluación de los predios. Aquí les puse un ejemplo de departamentos más o menos con las mismas características, pero aquí podemos ver, hay otros factores como el edificio es nuevo, es viejo, o tiene alberca como el de arriba o no, pero un componente importante que tiene que ver para el valor de un departamento es dónde está. Aquí, y sobre todo en la columna de la derecha, tenemos departamentos más o menos de las mismas características, 70 metros cuadrados, 2 recámaras, 2 baños, 2 estacionamientos. Y tenemos uno allá por la salida a Santa Fe, pero no muy bien ubicado, en 1,480,000 pesos, y uno en pleno Polanco, varias veces más caro, en 5,700,000. Más, aunque los acabados sean diferentes y demás, pero aquí tiene mucho que ver su ubicación. Aunque los elementos que componen el departamento son similares o los mismos, tiene mucho que ver su ubicación. Y esto es parte de lo que da un perito catastral, o un perito, o más comúnmente llamados los valuadores, ¿no? Cuando vamos a vender nuestro departamento, pedimos que se haga un avalúo para que nos digan de entrada cuánto vale, ¿no? Otra, otra expresión de información geoespacial que se ve en el catastro son las constancias de ubicación. A muy grandes rasgos, sonará trivial saber dónde está mi predio, saber sus límites, pero ustedes no se imaginan la cantidad hasta de juicios que hay por de dónde a dónde es mi terreno, pero es que ya se metió el vecino, pero es que no, resulta que mi abuelito me dijo que era hasta allá, etcétera, etcétera. Entonces se recurre al padrón catastral y se sabe con la ubicación de los vértices, y se sabe con la información dónde pertenece y cuáles son las características de ese terreno. Y una de las cuestiones que igual yo no me imaginaba, pero es incluso este documento oficial emitido por la autoridad nos puede definir hasta en qué municipio se encuentra tu terreno. Ahí resulta que no es tan extraño que a las personas les llegue el cobro predial por 2 municipios. Cuando se encuentra el terreno cerca del límite entre 2 municipios, pues entre que son peras o son manzanas, la autoridad municipal se pone viva y le cobra el predial. Y es con un plano de ubicación con el cual el propietario puede ir a la tesorería municipal y decir, momento, yo pertenezco a este otro municipio, entonces pues aquí te va tu boleta predial de regreso, y no,
pues solo les pago allá, ¿no? Y de veras hay unos conflictos interesantísimos en ese tema. Algo interesantísimo y realmente que es un tema en el ámbito muy de punta, es el catastro multifinalitario. Todo el catastro del que les había hablado es emitido por una autoridad o está centralizado en el gobierno. El catastro multifinalitario a lo que se refiere es a a toda la gente que tiene información participando en esta construcción del territorio. Porque recordemos que hay mucha información territorial en ONGs, en universidades, incluso hay particulares que tienen información territorial valiosísima. Por ejemplo, algo que resulta lógico, pero yo no me imaginaba, Telmex tiene la ubicación de cada uno de sus postes. Entonces, sonará a lo mejor como un dato curioso el saber el XY de cada uno de los postes de teléfonos, pero si estamos pensando ya en un ordenamiento y en evitar todo este cablerío y que tenemos un poste de luz y al lado un poste de teléfonos y al lado una luminaria pública, y etcétera, etcétera, ya se puede ir construyendo un terreno, un territorio más decente con este tipo de información. Y en primer lugar, la información de un catastro multifinalitario no está sentado en un sistema de información geográfica y unidireccional o no está centralizado en una autoridad particular, sino está asentado o está disponible en una infraestructura de datos espaciales, OID para los cuates, que a muy grandes rasgos es un depósito de información o es la interacción entre datos geográficos, metadatos, que metadatos es la descripción del dato, quién lo hizo y cómo lo hizo, porque no es lo mismo que la altitud de un territorio esté bien medida y publicada por una autoridad a que yo me la haya sacado de la manga. Entonces, por eso es importante un metadato, quién lo hizo. Tiene servicios para precisamente el flujo de información, para que sea accesible para todos los usuarios. La IDE tiene tecnología, tiene servidores, conexiones de red, fibra óptica, etcétera, etcétera. Tienen normas y estándares. Para que tu información esté en la IDE, tiene que tener el metadato así, tener las coordenadas o en UTM o en geográficas o con ciertas características. Algo importantísimo que evidentemente sin esto una IDE no existe, son los acuerdos, y aquí lo manejan como acuerdos políticos, pero es precisamente que todos los dueños de información se pongan de acuerdo en, en qué van a colaborar y en qué características va a tener su información y qué uso se les va a dar, porque no se vale que planeemos una IDE para X fin y yo pues con permiso me sirve para mi negocio y le doy X o Y uso, y obviamente a los actores que están involucrados. Y una definición que a mí me encanta de la CIDE es la manera o la estrategia de poner disponible información para que se le dé un uso adicional a aquel para el que fue creado. Y en una IDE ideal, yo tomo información, le hago proceso, le doy un valor agregado y la regreso. Y entonces esa IDE va creciendo y va poniendo a disposición datos o procesos que a lo mejor alguien más puede necesitar, y entonces evitas la duplicidad de esfuerzos y la duplicidad de gastos en datos, etcétera, etcétera. Perdón que interrumpa. Otra aplicación muy interesante. Guillermo, Sí, adelante. son las 9:59, se supone que dura una hora la plática con todo y preguntas. No sé si quieras ya resumir para que procedamos a las preguntas. Claro, 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 lo reduzco ahorita a 5 minutitos y abrimos preguntas. Me voy a ir muy rápido, entonces, el geomarketing, que es la ubicación territorial de ciertas características que permiten una decisión más acertada en estrategias de negocios. Vamos a invertir en una tienda y dónde me conviene ponerla, ¿no? No le voy a querer vender helados a los esquimales. En el sector agroalimentario, que es donde tengo mucha experiencia, tiene mucho que ver sobre todo para la autoridad que publica esta información o que la almacena, dónde se producen las cosas y cómo se distribuyen. Y para esto, a grandes rasgos, se estima la superficie que se dedica a la agricultura,
se estima cuál es la superficie que se le dedica a cada uno de los principales productos como maíz, frijol, sorgo y trigo, y mediante vuelos no tripulados como drones se obtiene información, tanto características de los cultivos como su extensión, como su estado, etcétera, etcétera. Imágenes de satélite, se usa muchísima información satelital porque se le puede dar mucho, diferentes usos. Como arriba podemos ver ejemplos del sargazo. El sargazo es visible a simple vista desde un satélite y llegamos a ver manchas de sargazo del tamaño de Isla Mujeres y se puede monitorear los efectos de una actividad volcánica, el comportamiento de cultivos, cómo se va comportando un volcán, como el Popo abajo, etcétera, etcétera. Eh, Prevención de riesgos meteorológicos, si sabemos dónde está y cuánto se produce de cada cosa, cuando pase el huracán podemos entender cómo se va a comportar el precio del maíz en el mercado o el precio del kilo de naranjas, etcétera, etcétera. Incluso saber cuáles son lugares vulnerables a inundaciones, sequías. O sea, no solo saber dónde se dañó, sino dónde se puede dañar y establecer estrategias. Y a esta área le puse, a esta serie de diapositivas les puse el título de Inserte un nombre, porque son cosas que todavía están en la teoría en terreno difuso, pero que son de uso muy común. El ejemplo de hasta la izquierda es la página de comunicaciones y transportes para saber cuánto vamos a gastar de casetas en ir de aquí a allá. Y nosotros nada más le ponemos origen, destino y nos va a decir por dónde nos vamos y cuánto vamos a gastar de casetas y un estimado de gasolina más o menos. Pero todo el proceso atrás es precisamente relaciones topológicas entre carreteras y el atributo que tienen de desgaste, el atributo que tienen de peaje, etcétera, etcétera, para que nosotros veamos nada más un precio y unos litros. Y al centro tenemos una herramienta de comunicación muy interesante, que es los casos de COVID en la Ciudad de México y que están a nivel colonia. Y hay varios ejercicios de estos. Centro Geo está involucrado en varios de ellos. Y es información, no en tiempo real, pero sí diaria, con actualizaciones muy frecuentes que permiten conocer el comportamiento de la pandemia en diferentes lugares. El de hasta la derecha es un uso muy trivial o muy práctico, y es que si yo estoy parado en X lugar, prendo el GPS de mi celular o desde la propia computadora busco ferretería, me va a decir las más cercanas dónde están, y bueno, ya es una base de datos muy amplia, desde si está abierto, está cerrado, o hasta opiniones de si venden caro o barato. Luego, esta diapositiva le puse, o yo la conozco como los pantallazos de mi celular, donde ubicaciones se están aprovechando de una manera muy importante, como si yo quiero pedir comida, me va a ubicar los lugares que están cercanos, porque sí, a lo mejor venderán unas hamburguesas deliciosas, pero a 20 kilómetros de mi casa, pues no me la pueden traer en bicicleta, ¿no? Entonces las aplicaciones como Uber Eats, como Didi, como Rappi, usan nuestra ubicación, que puede ser por el GPS o puede ser la pura dirección que le metimos, y nos va a ofrecer lo que hay alrededor. El siguiente pantallazo es Waze, que todos lo conocemos, que nos da con el GPS la ubicación donde estamos y nos va a ir llevando por distintas rutas a X o Y lugar, y evitando el tráfico, lo cual en la Ciudad de México es valiosísimo. El ejemplo del centro es el que yo creo que a mí me tiene más impresionado, aunque ahora sí que se hayan tardado en hacerlo. No les voy a contar detalles, pero acabo de necesitar una grúa en la carretera. Y lo que me dijo el seguro fue, te voy a dar un número y mándanos por WhatsApp tu ubicación. Ya no te tienes que preocupar en la mojonera, en estoy saliendo de la curva, en cualquier cosa. Tú nada más mandas tu ubicación. E incluso como dice ahí el texto, ya no les tengo que mandar ni referencias ni la dirección. Con la pura ubicación ya la arman. Y la siguiente es una aplicación que no sé si la conocen, se llama Bici, sí, Bici, y es un Waze, pero en transporte público. No sé por qué cuando estaba preparando esto se me antojaba ir al Tenampa, entonces el ejemplo que utilicé fue ir
de mi casa al Tenampa y precisamente realiza este análisis. Aquí yo no le di la dirección del lugar, ni mucho menos. ¿Se acuerdan la diapositiva del estadio de béisbol? Yo le di el nombre de un lugar y en la base de datos tiene la ubicación, calle, número, etcétera. Y aquí me está dando las estrategias para ir, me está dando 3 opciones en transporte público, si me quiero ir en bicicleta o hasta si me quiero ir en un Uber, cuánto tiempo me voy a tardar y hasta cuánto me va a costar. Y la de hasta la derecha es el Didi o es la competencia de Uber. Y esta lo que tiene muy interesante es que en estrategias de política pública, yo en lo personal estoy a favor de este tipo de servicios, porque en movilidad la facilitan mucho, a diferencia de un taxi libre que tiene que estar circulando para buscar el pasaje, un operador de Didi o de Uber se puede estacionar y solito el pasaje lo busca a través de la aplicación. Entonces esto en términos desde tráfico hasta contaminación tiene bastantes beneficios. ¿Podemos empezar ya con las preguntas? Otro, Guillermo, podemos empezar con las esta es preguntas. mi última diapositiva. Ya se fueron 20 personas. Ok, perdón, adelante. No sé si alguien quiere hacer preguntas. Profesor, buenas tardes, Gustavo Vergara. Buenas tardes. Como por ejemplo con herramientas como lo del mapa digital del INEGI, así, ¿piensa usted que realmente los datos disponibles en bases de datos del gobierno y así son suficientes para que una persona pudiera realizar un proyecto de tesis de un área en concreto del país o de un estado o de una zona en particular? ¿O piensa que hay todavía muchas como trabas o faltas de información en estas bases de datos disponibles al público? Mira, esas bases de datos son muy buenas, aparte de la información oficial. Cualquier cosa que quieras publicar, tienes que usar la información oficial. El mapa digital está bastante completo sobre información del terreno. Si aparte le agregas, es que mencionaste INEGI, pero también hay otras entidades, pero INEGI tiene la encuesta económica, tiene el censo de población, o sea, para definir el territorio está muy bien. Y la gran ventaja es que ya son libres. Mencionas una tesis, cuando yo hice mi tesis de licenciatura, tenías que comprar esos datos, no saquen cuentas. Pero actualmente están libres. Si acaso el único comentario que le tengo a INEGI es que la página es tortuosa. O sea, les falta mucho trabajarle en que la página sea más accesible al usuario, pero tenemos información bastante buena y bastante disponible. Te sorprenderías que hay otros países donde no, la propia información que el pueblo ya pagó con sus impuestos no la tienen tan disponible. Pero creo que sí tenemos, en México tenemos buena disponibilidad de información. Nada más sí les falta un poquito echarle ganas en que esté más accesible. Muchas gracias, profesor. Perdón, y otra rápido. ¿Cuál considera usted, así con medios más o menos limitados, que es la mejor manera de ir a recolectar datos al campo? ¿Un GPS o si no tenemos mucho material? No te quisiera responder de una manera ambigua, pero mira, depende de qué información quieres recolectar. Te puedes ir desde en un coche, viendo las mojoneras y en este kilómetro estoy viendo este paisaje. Puedes ir tomando puntos con tu celular. Hay navegadores muy accesibles. Puedes usar un GPS para correr o de los Garmin para hacer deporte. O si puedes acceder a otros presupuestos, hay GPS muy buenos porque cuestan más que un coche. Pero depende mucho, en cuestiones espaciales depende mucho qué pregunta estás respondiendo. Entonces, te digo, yo he trabajado con gente del Servicio Agrícola de Estados Unidos que uno pensaría, no, hombre, estos vienen sudando tecnología, y el cuate iba viendo en su celular las ubicaciones y conforme la carretera, el kilómetro de la carretera, e iba registrando la cobertura agrícola. Entonces, ahí más bien le tienes que echar un poquito de creatividad y lo importante es la pregunta que estás respondiendo. No sé si te está sirviendo mi respuesta Sí, o muchas si gracias, no, profesor. ahí está mi correo y si quieres profundizamos. Gracias, profesor, se lo agradezco. Virgilio tiene otra pregunta. Adelante, Virgilio, por favor. Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Mire, lo que pasa es que, bueno, antes de nada, profesor, muchas gracias por la conferencia que nos está proporcionando. Más que nada, yo estoy más con la parte estoy desarrollando una tesis acerca de zonas de influencia para una ciudad turística. En este caso, estoy aplicando una base de datos para la ciudad de Acapulco. Entonces, eh, mm, hay muchos temas en la parte, estoy cursando una maestría en estadística y entonces el tema está más relacionado a qué tanto puede tener de error una base de datos con respecto a la información que fue recolectada por medio de un proveedor público. Entonces, sí tengo esa duda de que qué tan fiables puede ser la información pública a través de un portal que se dedica a recolectar información a través de celulares. Entonces, esa es más mi duda porque tengo inconsistencias al momento de ejecutar los modelos geoestadísticos. Claro. Mira, esa es la importancia del metadato porque como bien sabrán, no solo es para información geoespacial, sino para todo tipo de información. La precisión que puedes tener con un celular es muy variable, ¿no? Vamos a volver al punto, un celular, inicialmente eran para hablar por teléfono, y son para mil cosas, pero no es, o sea, vas a darte un dato mucho más concreto, un navegador GPS, que un celular. Pero una base de Ok. datos construida con un celular, si es lo único que hay, yo le daría bastante confianza. Y tú vas a concluir en tu tesis, sobre todo si estás haciendo pruebas estadísticas, ese margen de error, pero yo le doy un grado de confianza alto a una base de datos así, sobre todo, ahora sí que si es lo que hay. El- y las bases de datos públicas nada más es cuestión de que sepas quién la hizo y cómo la hizo. Eso es lo más importante. Y en general, yo les daría con el asterisco de que es pública, pero yo les daría un buen grado de confianza. Obviamente el dato en el que más vas a poder confiar es el que recojas tú, pero pues no te va a dar la vida. Sí, entiendo. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctor. Rodrigo Rafael Hurtado pregunta, ¿qué herramientas de software específicas usas para trabajar programas y o lenguajes de programación? Hijo, yo en lo personal soy un cerdo capitalista y me gusta usar ArcGIS, pero y ArcGIS es la suite de R, la suite que se paga, Es y bastante es robusto. una suite, es bastante robusto, Sí, es bastante bueno, cómodo. robusto. Está la versión libre que es Quantum, o está Quantum, está GBSig, está Grass, que son libres, son un poquito más incómodos, pero tienen la ventaja de que al ser de código abierto, si eso y tiene un número de programadores, la comunidad de programadores del software abierto es mucho más grande. Nada más el comentario que les tengo es que es un poquito árido. Para lo que yo hago me es muy cómodo ArcGIS. Pero incluso está MATLAB, está R, está, o sea, hay muchas opciones. Pero para lo que yo hago me desplazo muy bien con ArcGIS. Ok, Ian Cruz pregunta, ¿qué papel jugaría la realidad aumentada y la realidad virtual en los mapas topológicos y qué valor cree usted que tendría para la sociedad? Y el primer valor que yo les daría, que estaría buenísimo, es el de comunicación. Es una herramienta que incluso tengo un compañero que está explorando concretamente realidad aumentada, y es la comunicación. Ya incluso a nivel de curiosidad en algunos museos y demás, se está dando que yo le apunto a algún lugar con mi celular y me sale toda la ficha, o en recorridos por ciudades, cómo era en X o Y tiempo, o si estamos viendo la conquista, qué estaba pasando en ese momento, donde estoy parado y demás. Entonces yo les doy un alto valor y en cuestión de los mapas topológicos para la comunicación de la información, y puede ser muy claro y compartir los datos. Por ejemplo, si uno ve la carta topográfica de INEGI de Chihuahua, pues está muy fácil de entender porque pues está más o menos plano, espacios grandes, los datos tienen suficiente espacio para ponerse, pero como esas cartas respetan una normativa y tienen que tener los elementos con ciertas características, los reto a que saquen un dato altimétrico de la carta de Tasco.
es un dolor de cabeza, pero cumple con la norma. Y si esa carta se alimentara con realidad aumentada, sería mucho más fácil explorarla y explorar y entender los datos que tiene contenidos. La desventaja o el pero que le pondría es que todavía el estorbo tecnológico es alto, es tecnología que no está tan al alcance. Pero incluso con estas tecnologías, no sé si ya lo tenemos en México en varias instituciones. Hay superficies que se elaboran en areneros y que con un visor tipo el Wii o el tipo el del Xbox 360, se construyen las altitudes y ahí se pueden modelar, derivar mapas altitudinales, mapas de riesgos por inundaciones, por dónde va a escurrir el agua, etcétera. Entonces, en conclusión, es tecnología que va a tener mucho aprovechamiento. Yo creo que no tardamos en usarla para explorar estos datos. En cuanto sea accesible, la podamos tener todos y permita la explotación del dato. La última pregunta, dices, Diana Contreras, ¿se podría considerar como un tipo de inteligencia espacial los análisis de datos espaciales que hacen Uber, Didi y otras apps? Por supuesto, por supuesto. Y ahí ojalá y los hagan públicos porque tienen datos buenísimos de densidad de uso de calles, de patrones de tráfico. O sea, podemos ver en la programación de los semáforos que el gobierno central todavía no logra darle bien al clavo en ciertos patrones. Y estas aplicaciones tienen ahí un mundo de información valiosísimo. Y sí siento que para estrategias de movilidad en la ciudad, que aparte es una ciudad altamente compleja, no es fácil manejarla, pero creo que sí sean de alto valor. Y es más, ese tipo de información, cuando ellos la aportan, se conoce como información participativa, porque no es colectada por una institución cuyo fin sea la generación de datos o información, pero sí es información valiosa y de alto grado de confiabilidad. Hacen análisis tan básicos que incluso a un conductor de un Uber, eh, cuando hay una sobredemanda, no sé, a la hora pico o la salida de un concierto o algo así, les llegan alertas de que no estés perdiendo tiempo por allá, se necesitan servicios por el otro lado, y ese es un análisis que hacen al vuelo. Entonces sí, confirmo, sí creo que son bases de datos muy, muy valiosas, muy importantes y con un buen grado de confianza. Muchas gracias, maestro Guillermo, por su plática. Estuvo muy interesante y damos por concluida la sesión de hoy. Terminamos un poco tarde. Pido disculpas a la audiencia. De hecho, pues ya se salieron 30 personas. Muchas gracias, maestro. Le mandamos en este momento su constancia de participación y pues bienvenido. Tal vez podamos generar otra plática, dado que pues hay mucho de qué platicar al respecto. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, profesor. Hasta luego, No, muchas Emiliano. gracias a ustedes. Una disculpa por la extensión Ah, y no te preocupes. pues nuevamente muchas gracias por esta oportunidad y cuando gusten a la orden. Sí, organizamos otra, yo creo. Muchas gracias. Gracias Hasta a luego. todos, buen día. Gracias.